Hola a todos amigos y amigas ganchilleros, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez. En esta ocasión vengo a traeros esta pieza del ajedrez que se llama alfil. Bueno, ya sabéis que este vídeo pertenece a un proyecto en el que estamos haciendo todas las piezas del ajedrez. En cada vídeo hacemos una piececita y bueno, cuando tengamos todos los vídeos terminados, pues podréis tener un ajedrez chulísimo para jugar con quien queráis. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer el alfil. El alfil se parece mucho a un peón, pero aquí arriba tiene como otra bolita, ¿veis? Esta pieza, su movimiento es en diagonal, siempre en diagonal, de un lado al otro del tablero, da igual la diagonal que sea, ¿vale? Hacia adelante, hacia atrás, siempre en diagonal. Así que nada, vamos a empezar con el tutorial. Espero que os guste, que disfrutéis y vamos a por ello. Hasta ahora. Bueno, empezamos. Para hacer esta pieza vamos a empezar haciendo un anillo mágico en el cual tejeremos 6 puntos bajos. Tiramos de nuestra hebra, cerramos nuestra vuelta. Ya sabéis que yo estoy cerrando las vueltas para hacer las piezas del ajedrez. No estoy haciéndolo en espiral como se haría cualquier amigurumi normal, ¿vale? Cerramos nuestra vuelta y empezamos a tejer la siguiente vuelta. Hacemos un punto de cadeneta para subir y aquí donde hicimos nuestro punto deslizado para cerrar la vuelta, ahí mismo empezamos nuestra siguiente vuelta. En esta vuelta vamos a hacer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto de la vuelta anterior. Este es el primero, 2 puntos bajos en un mismo punto, este sería el segundo aumento, así hasta llegar al final y tendremos 12 puntos bajos. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado y hacemos un punto de cadeneta para subir e iniciar la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Y acabaremos la vuelta con 18 puntos bajos. Una vez que hemos terminado, cerramos nuestra vuelta igual que las demás con un punto deslizado y subimos con un punto de cadeneta para iniciar la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 2, y en el siguiente punto haremos un aumento. La secuencia va a ser esa, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Y cuando lleguemos al final tendremos 24 puntos. Ya tenemos nuestra vuelta terminada en la que tenemos 24 puntos. Cerramos con un punto deslizado, un punto de cadeneta para subir y en la siguiente vuelta la secuencia va a ser 3 puntos bajos y un aumento. Y así tendremos al final de la vuelta 30 puntos bajos. Cuando lleguemos aquí tendremos 30 puntos bajos. Ya hemos terminado nuestra vuelta y tenemos 30 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y ya tenemos hecha nuestra base. Ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo de la pieza. Para ello empezamos con un punto de cadeneta para dar altura y vamos a tejer estos 30 puntos bajos según se presentan. Uno encima, o sea, un punto encima de cada punto, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Normalmente cogemos aquí el punto y cogemos las dos hebras. Vale, pues en esta ocasión solo vamos a coger la de atrás. Y ahí vamos a tejer nuestros puntos. En la hebra de detrás. Ahí, ¿vale? Vamos a dar toda esta vuelta con 30 puntos bajos. Ya tenemos esta vuelta. Como veis, al coger solo la hebra de atrás se nos ha quedado aquí más rectito y como con un borde, ¿vale? Vale, la siguiente vuelta la vamos a tejer haciendo estos 30 puntos, un punto encima de cada punto,
cogiendo ya bien las dos hebras, ¿vale? Cogiendo el punto entero. Vamos a tejer 30 puntos. Ya hemos tejido nuestros 30 puntos. Cerramos igual que en las demás vueltas con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta para subir y comenzamos la siguiente vuelta. Se me ha olvidado deciros que de esta pieza tenemos que hacer 4, 2 blancas y 2 negras. Seguimos, la siguiente vuelta será un punto de cadeneta para subir, que ya lo hemos hecho, y vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 puntos bajos y aquí hacemos nuestra disminución. Esta secuencia la tenemos que hacer durante toda la vuelta hasta llegar al final y acabaremos la vuelta con 24 puntos. Hemos terminado esta vuelta, tenemos 24 puntos y ahora vamos a tejer una vuelta con estos 24 puntos. Punto de cadeneta para subir y tejemos un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Y acabaremos pues, con los mismos puntos, con 24. Ya tenemos dos vueltas de 24 puntos, la que hemos hecho con disminuciones y la que hemos hecho después. En esta siguiente vuelta vamos a volver a disminuir un punto de cadeneta para subir y lo que tenemos que hacer ahora es 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y así terminaremos la vuelta con 18 puntos bajos. Un punto bajo, otro punto bajo y una disminución. Terminamos la vuelta cerrándola con un punto deslizado y subimos con un punto de cadeneta. La siguiente vuelta va a ser de 18 puntos según está en un punto sobre cada punto, ¿vale? Ya tenemos esta segunda vuelta de 18 puntos bajos. La unimos con un punto deslizado y en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y aquí hacemos una disminución. Y vamos a repetir esto durante toda la vuelta hasta llegar al final que tendremos 15 puntos bajos. Bueno, mirad, ahora mismo tenemos 15 puntos bajos, ¿vale? Pues tenemos que repetir estos 15 puntos bajos durante 5 vueltas, ¿vale? Tenemos que hacer 5 vueltas seguidas con estos 15 puntos bajos. Vamos a hacerlas y cuando las tenga, continuamos. Mirad, ya tengo hechas mis 5 vueltas con los 15 puntos bajos. Ahora lo que tenemos que hacer es una vuelta de disminuciones para quedarnos con 12 puntos. Entonces la secuencia que vamos a utilizar van a ser 3 puntos bajos, 2 y 3 y una disminución. Repetimos esto hasta llegar al final y acabaremos con 12 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta, tenemos 12 puntos bajos y es el momento de rellenarlo porque si no después no vamos a poder, ¿vale? Así que rellenamos nuestra pieza y continuamos. Una vez que tenemos nuestra pieza rellena, lo que tenemos que hacer en la siguiente vuelta es 6 disminuciones. Subimos con un punto de cadeneta y tejemos 6 disminuciones, con lo cual nos quedarán al final de la vuelta 6 puntos bajos. Hemos tejido nuestros 6 puntos bajos, cerramos con un punto deslizado y en esta ocasión lo que hacemos es hacer 6 aumentos para volver a tener 12 puntos. ¿Vale? Esto tenemos que hacer aquí, que esta zona sea más estrecha. Entonces lo que hacemos es eso, estrechamos aquí y volvemos a ampliar. Entonces en esta ocasión tenemos que tejer 6 aumentos
y al final de la vuelta tendremos de nuevo 12 puntos bajos. Punto de cadeneta para subir y empezamos. Nuestro primer aumento. Aquí hacemos nuestro segundo aumento. Aquí el tercer aumento. Y ya tenemos de nuevo 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado y la siguiente vuelta tejemos estos 12 puntos bajos según se presentan. Un punto encima de cada punto. Ya hemos terminado nuestros 12 puntos bajos y volvemos a hacer una vuelta más con 12 puntos bajos. Una tercera vuelta. Hemos terminado todas las vueltas de 12 puntos bajos y ahora lo que tenemos que hacer es ir cerrando ya. Entonces aquí vamos a meter una bolita de algodón sintético y cerramos. Ya lo tenemos. Vamos a empezar a cerrar. Para empezar a cerrar tenemos que hacer en estos momentos 6 disminuciones. Subimos con un punto de cadeneta y empezamos a hacer nuestras 6 disminuciones. 1, 2 y 6 disminuciones. Cerramos con un punto deslizado en la primer punto que hicimos y ya tenemos esto cerrado, ¿vale? Ahora tenemos que hacer, mirad, ¿veis? Lleva aquí como otra bolita chiquitita, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora van a ser 3 disminuciones. Yo sé que es complicado, ¿vale? Porque tenemos el hueco aquí muy cerradito, pero tranquilas que con paciencia se consigue. Hacemos 3 disminuciones y nos quedarán 3 puntos bajos. Tres disminuciones y cerramos aquí con un punto deslizado. Ya os digo que es difícil porque el hueco es muy chiquitito para trabajar, pero se puede hacer, ¿eh? No hay nada imposible. Lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Vale? Vale, ya tenemos ahí nuestros 3 puntitos bajos. Entonces, ahora ya por último, metemos la aguja por aquí por el medio, por estos puntos de arriba que tenemos ahora mismo, metemos la aguja, atravesamos esos puntos. Es simplemente atravesar por donde tenemos los 3 puntos bajos, ¿vale? Como si fuéramos a tejer un punto más. Pues atravesáis por ahí, sacáis el hilo y tejéis un punto bajo. Ya está, nada más. Un puntito, un nudito para cerrarlo y ya está, ¿vale? Y ya nos ha quedado ahí. Ahora os explico cómo darle más forma aquí. Vale, lo primero que tenemos que hacer es sacar el hilo dejando una hebra bastante larguita, porque después tenemos que hacer aquí la aureola. La vamos a hacer seguida, ¿vale? Sin necesidad de cortar el hilo ahora, volverlo a juntar luego aquí, ni nada. Lo vamos a hacer todo seguido. Entonces, cortamos el hilo, sacamos la hebra y ahora os explico cómo hacer para que esta bolita de aquí se marque más. Bien, ponemos nuestro hilo en una aguja lanera, ¿vale? Una aguja de estas para coser lana. Entonces, por aquí por el centro, por donde podáis, metéis el hilo. Por la parte de arriba, ¿vale? Por donde podáis. Y lo sacáis por la parte donde hemos empezado a hacer las disminuciones de 3. ¿Vale? Y aquí coséis de lado a lado para marcar esa zona más. En el punto siguiente igual, de lado a lado, y estiráis del hilo. ¿Vale? Y al estirar esa zona se nos marca más. En el punto siguiente hacéis lo mismo. Y así ya se nos queda esa zona de arriba más marcadita. ¿Veis?
Vale. Le dais las puntadas que consideréis, ¿ok? Para que se os quede bien marcadita esa puntita de arriba. Cuando ya lo tenéis bien marcado, cogéis el hilo, lo metéis por aquí, por el centro, por donde podáis, y lo tenéis que sacar por aquí, por esta zona que hicimos más estrechita. ¿Vale? Ya tenemos la bolita de arriba del alfil y el hilo donde lo necesitamos para hacer la aureola, ¿vale? Quitamos nuestra aguja lanera. Vale, ya hemos quitado nuestra aguja lanera. Entonces, ahora en la zona esta en la que teníamos 6 puntos bajos, lo que tenemos que hacer es meter la aguja así, de lado a lado del punto. Sacamos nuestro hilo, hacemos un punto de cadeneta y ahí mismo y vamos cogiendo cada punto así de un lado al otro y vamos tejiendo puntos bajos, todo alrededor de esta vuelta. Una vez que hemos dado toda la vuelta, unimos con un punto deslizado al primer punto que hicimos, aquí. Subimos con un punto de cadeneta y en esta vuelta tenemos que hacer un punto bajo y en el siguiente punto tenemos que tejer un aumento. Y esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta hasta llegar al final. Un punto bajo y un aumento. Una vez que llegamos al final unimos igual con un punto deslizado, hacemos un nudito para asegurar y en esta ocasión ya sí tiramos del hilo y lo escondemos. Mirad, ya he escondido el hilo. ¿Veis? Ahora ya solo le tenéis que dar forma. Si queréis la podéis almidonar para que os quede más rígida, como tengo yo esta, por ejemplo. A ver. Estas yo las tengo almidonadas y quedan más rígidas, ¿veis? Pero bueno, esto ya podéis hacer lo que más os guste. Si queréis almidonarla, almidonáis, si no, pues así también, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y no os perdáis ninguno de los tutoriales para poder tener el ajedrez completo y jugar con quien os apetezca. Un saludo, un beso muy grande y hasta pronto.